¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y fijaros qué noticia más buena, ¿vale? Para todos los que tenemos PS4 y daros cuenta aquí que estamos en la página de HackerOne, que si no la conoce, pues es un programa que tiene, bueno, tienen varias marcas, dentro está PlayStation, la cual paga a personas que encuentran fallos o vulnerabilidades en el sistema. Hay varios precios, ¿vale? 50, 100, 200... 10.000 hasta 50.000 creo, ¿vale? Creo que es el máximo. Bueno, los exploits anteriores encontrados por The Flow, el precio que han pagado ha sido siempre $10.000, ¿vale? Siempre le han pagado $10.000 y entre esos exploits, entre lo que ha mostrado, lo que le ha permitido Sony mostrar, pues ha sido el exploit de la 672, de la 702 y de la 750, 51, 55, ¿vale? El crear el exploit y luego ya hay que esperar, por ejemplo, en este caso como el de Slade Goebi, que ha sido el que ha creado el exploit funcional para nosotros, para el usuario final, simplemente para que podamos lanzarlo a través del PC o desde una página web. Bueno, fijaros lo que tenemos por aquí, chavales. Hace 17 horas han pagado otros $10.000 a un usuario llamado Z0PTR, ¿vale? Este es el usuario el cual ha cobrado $10.000. No quiere decir que sea un exploit, ¿vale? Esto no quiere decir, porque habrá gente ya que aproveche esto para decir que es un exploit. Yo simplemente te digo que le han pagado $10.000 por un fallo. Puede ser que haya encontrado un exploit, puede ser que haya encontrado un fallo en la Store, puede ser que haya encontrado un fallo en PlayStation 5, en acceso a datos de usuario, en acceso a cuentas. O sea, no tiene por qué ser un exploit, ni mucho menos, ¿vale? Te lo digo desde ya porque seguramente habrás visto y verás otras personas comentar que es un exploit, ¿vale? Yo entiendo que hay muchas ganas del exploit, pero aquí no pone absolutamente nada hasta que esta misma página se actualice y digan o permitan, ¿vale? Que esto que ha encontrado se publique y ahí vamos a ver qué es lo que es, pero hasta que eso no salga no sabemos lo que es. Y para que te quede aún más claro, pues fijaros, ¿vale? Hemos traducido la página y para que os quede claro que no sabemos lo que es. Por ejemplo, aquí otro usuario, Book Disco Guys, ¿vale? Ha vendido a Estación de Juego, porque hemos traducido a PlayStation, también por el precio de $1.000 un fallo. El fallo era que SSRF encadenado para golpear HOTS, etcétera. Y daros cuenta, fijaros, esto hace 5 meses, no sé si hicimos vídeos de esto o no, pero el usuario Parcilla, vaya nombre, Parcilla, vendió por $15.000, ¿vale? 15.000, no, yo no recuerdo haber hecho vídeo de esto. Y el fallo que está aquí publicado, sabemos qué fallo es, dice que los sitios web podían ejecutar código arbitrario en máquinas que ejecuten la aplicación PlayStation Now. Y esto ha costado 15.000, ¿vale? O sea, hasta que no resuelvan esto o no lo pongan, no vamos a saber lo que es, ni exploit ni nada. Puede ser un exploit o puede ser otra cosa. Entonces, ¿quién es este usuario? Nos podemos fiar de, no es The Flow, estamos acostumbrados a que The Flow es el que más se mueve en este mundo. Bueno, pues simplemente basta con buscar un poquito. Y fijaros, poniendo el nombre aquí del compañero, pues tenemos su imagen, que es una especie de calavera aquí con unas gafas, y el nombre, ¿vale? Ha validado 1, ¿vale? Es lo que tengo por aquí por PlayStation. Y nada, y simplemente googleando, pues fijaros, el usuario es David Miller, ¿vale? Z0PTR, se llama exactamente igual, creo que es el mismo. He seguido buscando información, este chaval pues tiene comentarios y cosas acerca de PlayStation, ¿vale? He seguido mirando y me he ido a su YouTube, a su GitHub, y daros cuenta, David Miller, que seguramente ya por David Miller lo conoce ya todo el mundo, y tiene aquí repositorios, ¿vale? Uno de ellos es el PS4 App to USB, o sea, una aplicación que nos permite, las PS4 liberadas, poder instalar juegos al USB externo, ¿vale? Sin tener que añadirlo como a almacenamiento ampliado, ¿vale? Que es otro método. Entonces, fiable 100%, porque este tío se dedica a esto, ¿vale? Eso lo sabemos ya. Entonces, aquí, como os digo, lo importante, ¿vale? Aquí lo importante es esperar a ver si en esa misma página de PlayStation liberan qué es lo que ha sido, ¿vale? Comentan qué es lo que han comprado PlayStation o qué es lo que le ha vendido este chaval por el precio de 10.000, ¿vale? No sacan los locos, puede ser un exploit, seguramente
puede ser cualquier otra cosa. O sea, iba a decir seguramente un exploit, pero no, que seguramente no sea un exploit, porque si no, créanme que esto hubiera sido el super boom. Yo creo que si alguien saca un exploit, The Flow. Yo creo que The Flow, desde que empezó con PSP, PS Vita, o sea, yo creo que ha sido el único que le ha metido mano a PS4 a nivel de hackeo a nivel usuario. Y daros cuenta aquí lo importante, ¿vale? Lo importante del HackerOne, pues es que Sony, ¿vale? A diferencia de Nintendo, por ejemplo, permite publicar los exploits. Lógicamente, si es algo que afecta a cuentas, si es algo que afecta a descargas de juegos gratuitos a día de hoy, no lo van a publicar, pero un fallo en la consola en una versión antigua a Sony directamente no le afecta a su consola a nivel de venta, porque ellos venden juegos y directamente pues lo que hacen es vender los juegos, venden consolas. Lo que sí es verdad que hay desarrolladores que aún tienen juegos en venta, que si tú tienes una versión inferior pues te aprovechas de ese exploit. Yo por ejemplo no he comprado The Last of Us 2, lo digo aquí, ya lo sabe todo el mundo, pero lo he podido jugar pues gracias a este fallo que Sony ha permitido, él mismo ha permitido que nosotros podamos usarlo. Él ha dejado de Flow liberarlo. Le podía haber dicho que no, le podía haber dicho que sí. Le dijo que sí en 2 ocasiones y es lo que tenemos, ¿vale? Así que simplemente hay que esperar a que esto pues lo liberen o que digan lo que es, ¿vale? Para eso voy a estar yo aquí siempre, ¿vale? Trayéndote un tutorial, una información, una noticia como el día de hoy o lo que sea. Por eso es importante que estés suscrito, que actives la campanita, ¿vale? Para que te lleguen todas las notificaciones. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.